Santiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo, vamos a leer hasta el 25. Santiago 1, 21 al 25. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estas palabras del apóstol, aquí, o de Santiago más bien, este aquí no es en realidad un apóstol, sino que es el hermano del Señor el que escribe esta carta, el hermano menor del Señor, uno de los hermanos del Señor. Estas palabras de Santiago están muy relacionadas con las palabras mismas del Señor Jesucristo, allí al final del Sermón del Monte, cuando él dice: el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra. Vinieron ríos, soplaron vientos, cayó la lluvia y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a quien oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nuevamente soplan los vientos, vienen los ríos, golpean la casa, y la casa cayó, dice el Señor, y fue grande su ruina. Entonces, el Señor puso un énfasis muy importante en no solamente oír la palabra, que es importante, por supuesto, es fundamental oír la palabra del Señor, pero oír la palabra solamente y no hacerla y no practicarla es absolutamente insuficiente y puede llevarnos finalmente a la ruina de nuestra vida, haciéndonos creer que por tener cierto conocimiento, por haber almacenado una cierta cantidad de información respecto a la palabra del Señor, por haber estado y oído tantos mensajes, tantos sermones, tantas enseñanzas, haber estado en tantos retiros y haber acumulado mucho conocimiento de la palabra, pero no haber puesto el mismo énfasis en la práctica de ella y creer que ese puro conocimiento suficiente puede costarnos muy caro al final, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, cuando vengan las dificultades en nuestra vida. Entonces el Señor enfatiza de una manera muy importante la necesidad de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y Santiago, en este mismo pasaje, está enfatizando exactamente lo mismo. La importancia, como dice el versículo 22, de no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque Él nos dice a continuación que si somos solamente oidores, pero no la hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, en el mismo sentido en que el Señor nos dijo, es decir, estamos construyendo, edificando nuestra vida sobre la arena. Creemos que estamos haciéndolo bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Así que el énfasis central aquí es la importancia de aprender a hacer, a practicar la palabra del Señor, a convertirnos en personas que no solamente oyen, entienden, escuchan, sino que también practican lo que escuchan, practican la palabra que oyen, se enfocan no solamente en oír, sino también en la misma medida en hacer la palabra de Dios. Ahora vamos a leer un poco el contexto para profundizar en este tema. El hermano, de hecho, en uno de sus libros, el hermano Watchman Nee dice en alguna parte que muchos creyentes se han acostumbrado a ser oidores de sermones, que semana tras semana vienen a oír sermones, dice él, pero eso es todo lo que hacen. Pero nunca permiten que esa palabra que ellos van oyendo semana tras semana cambie sus vidas, afecte sus vidas, transforme sus vidas. Nunca permiten que esa palabra produzca un cambio real en sus vidas. Entonces, el énfasis de Santiago es cómo oír la palabra y luego ponerla en práctica. Es decir, ¿qué debemos hacer para que la palabra que oímos, que escuchamos constantemente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esa palabra realmente haga impacto en nuestras vidas y produzca un cambio real, una transformación real en nuestras vidas, porque ese es el propósito de la palabra de Dios? Por ejemplo, si leemos el contexto previo de lo que dice Santiago, el capítulo 1, versículo
18, dice, Él, Dios el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Observa aquí que el énfasis es que la palabra de Dios, que aquí Santiago le llama la palabra de verdad, es la que nos regeneró, la que nos hizo nacer de nuevo. Es por el poder de la palabra, la palabra del Evangelio que recibimos y creímos, y por el poder de esa palabra, por supuesto, por la acción del Espíritu Santo, fuimos renacidos. Esa palabra nos renovó, nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si esa palabra es tan poderosa y fue tan poderosa y ha sido tan poderosa para producir ese cambio tan radical en nuestra vida, hacernos nacer de lo alto, de arriba, hacernos nacer de Dios, como dice el apóstol Juan, cuán atentos deben estar nuestros oídos y nuestra vida para seguir oyendo y permitiendo que esa palabra siga produciendo un efecto radical y profundo en nuestra vida. Por eso el 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquí lo que dice el apóstol, o sea, Santiago, perdón, es que debemos recibir la palabra con mansedumbre, con una actitud de recepción, de oírla y hacerla, porque como dice a continuación 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, y eso refiere a la carne, al pecado, los deseos de la carne, que son aquellas cosas que ahogan la palabra, que hacen infructuosa la palabra en el corazón, en nuestro corazón. La presencia del pecado, la presencia de los deseos carnales permitidos o, o no, 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 no crucificados en nuestra vida, permite o hacen que la palabra se torne efectivamente infructuosa. Como vamos a ver un poco más de eso más adelante. Pero dice aquí, entonces desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y presta atención aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o la palabra sembrada o plantada en el corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder para salvar vuestras almas. Y aquí la salvación de la que habla Santiago no es la salvación del nuevo nacimiento, de la justificación, del perdón, de la reconciliación, que es lo que la palabra ya hizo por nosotros cuando comenzamos nuestra carrera, que se menciona en el versículo 18. Aquí la salvación del alma se refiere a la completa renovación del alma, a la completa o la plena aplicación de la obra de Cristo a nuestra vida, a nuestra alma, para producir una transformación real en nuestra alma. Se refiere a la plena salvación del alma, que es la obra transformadora del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, aplicando a nuestra vida por la palabra todos los frutos de la obra del Señor Jesucristo. Entonces se refiere a esa salvación, a la plena transformación del alma, a la plena liberación del alma de todos los efectos del pecado por medio de ese proceso transformador de la palabra y del Espíritu. Entonces, el apóstol nos dice que el secreto para que la palabra produzca ese cambio, esa salvación del alma, es recibirla con mansedumbre. Y aquí la palabra mansedumbre es vital. ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre aquí tiene que ver con disposición a obedecer. Disposición a obedecer. Recuerda cuando el Señor dijo en cierta oportunidad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uno pudiera utilizar la misma expresión aquí de Santiago, y hallaréis salvación para vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está comparando, Él se está comparando con un buey que lleva un yugo sobre sí. Y eso significa que está bajo el dominio o el gobierno, o está completamente sometido a la voluntad de su amo. Eso significa llevar un yugo. Un buey es un animal que está bajo un yugo y que es completamente obediente a la dirección que procede de su amo. Por lo tanto, mansedumbre aquí y humildad significan disposición a obedecer. Y lo que el Señor está diciendo es que nosotros llevemos junto con Él su yugo, que nos unamos a Él en su mansedumbre, es decir, en su disposición a ser total y absolutamente obediente al gobierno de su Padre, a la dirección de su Padre. Recibir con mansedumbre la palabra significa que no la recibimos simplemente en nuestras mentes, como información, como conocimiento. No la recibimos simplemente de una manera emocional, por el efecto emocional que causa en nuestras vidas, nos hace sentir bien, nos hace sentir refrescados, renovados, y todo eso es valioso. Pero no es
todo lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nuestra vida. Recibirla con mansedumbre significa recibirla con la disposición completa de obedecer lo que ella nos dice. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso. Es decir, aprendamos de Él, cuya disposición era obedecer a su Padre en todo lo que el Padre le decía y le mandaba. Entonces, ese es el sentido aquí de recibir con mansedumbre. Por eso dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y aquí viene la explicación, ¿cuál es el engaño? Porque si alguno es oidor de la palabra, versículo 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Claro, este ejemplo, esta ilustración que da Santiago aquí, quizás para nosotros contemporáneos no sea, o sea, de nuestra época, no sea tan clara, porque los espejos de aquella época eran muy diferentes a los espejos que tenemos hoy. Los espejos de hoy reflejan exactamente nuestra imagen. Cuando miramos el espejo, miramos nuestro rostro, en la mañana, por ejemplo, al levantarnos, vemos exactamente nuestro rostro como es. Pero los espejos de la antigüedad eran diferentes. Eran de metal pulido, que se pulía lo más posible, puede ser plata o algún otro metal, oro, se pulía lo más posible para hacerlo lo más brillante posible y reflejar lo más posible la imagen que se, ve, que se quería mostrar en el espejo. Pero a pesar de eso, nunca mostraban una imagen realmente exacta. Eran siempre imágenes opacas, oscuras. Como por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Quiere decir que cuando miramos las cosas del Señor, las vemos como en un espejo, en uno de aquellos espejos de la antigüedad. Y estos espejos además eran extremadamente caros y muy pocas personas tenían esos espejos. La mayoría de las personas no conocía su rostro, no sabía cómo era su rostro, porque nunca habían visto su imagen en un espejo. Lo máximo que podía ocurrir es que pudieran ver su rostro reflejado en el agua, en un agua de algún estanque o de una pileta, quieta. Pero muy pocas personas tenían la oportunidad de verse en un espejo. Y cuando lo hacían, había que fijarse con mucha atención para ver bien la imagen. No era cuestión de llegar y mirar al espejo, como ocurre ahora, y uno veía claramente la imagen. No, había que enfocarse y estar un buen rato mirando para lograr ver bien la imagen que el espejo reflejaba y descifrarla bien y entenderla bien. Por eso el apóstol dice, o Santiago, perdón, aquí dice que cuando una persona escucha la palabra y la oye, pero no está en una actitud de mansedumbre respecto a ella, es decir, una disposición a guardarla, a atesorarla y luego a obedecerla, ponerla en práctica, es como esto, como una persona que mira en un espejo y ve su rostro, pero como lo hace rápidamente, luego se va y se olvida completamente. Esa imagen no queda grabada en él, no se graba en él su imagen, se olvida. Así es también con la palabra. Cuando no la recibimos de la manera correcta, la palabra de Dios no produce un efecto permanente y luego olvidamos completamente la palabra y ya no tiene más efecto en nuestra vida. Entonces la clave es, este versículo 25 dice, mas el que mira atentamente. Se observa que aquí la clave es mirar con atención, es enfocarse, es prestar atención, es dedicar tiempo para entender lo que la palabra dice, para digerir la palabra, para asimilar la palabra de Dios en nuestra vida, enfocarse en ella, mirar atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, en la ley de la libertad que se refiere a la ley de Cristo, a la ley que viene a la palabra que viene con el Evangelio, no a la ley del Antiguo Testamento, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué bienaventurado? Porque experimentará el poder transformador y liberador y salvador de la palabra de Dios en su propia vida. Cuán poderosa es la palabra de Dios para renovarnos, para transformarnos, para hacernos cada vez más semejantes al bendito Señor Jesucristo. Ese es el poder de la palabra de Dios. El mismo sentido de aquí de mirar atentamente la ley de la libertad es el que toma el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, cuando dice, pero más nosotros todos mirando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Ese espejo es la palabra del Señor. La idea es
muy parecida a la que tiene aquí Santiago. Cuando miramos la palabra de Dios por el poder del Espíritu y nos fijamos atentamente en ella, vemos el rostro del Señor Jesucristo en ella, y al contemplar ese rostro, por el poder del Espíritu somos transformados de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo nos convertimos en no meramente oidores, sino en hacedores de la palabra del Señor? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacernos, cómo nos hacemos hacedores de la palabra? Usted recuerda que en el antiguo pacto los israelitas recibieron la palabra de Dios, la ley de Dios, pero no fueron capaces de cumplirla debido a su propia pecaminosidad, debido a la presencia del pecado en su vida. El pecado nos hace incapaces de obedecer la palabra de Dios plenamente. Entonces, ¿cómo ahora en el nuevo pacto nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago, y no meramente en oidores? Esa es la pregunta que intentaremos responder examinando algunos otros pasajes de la Biblia. Les invito entonces a abrir ahora en Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9. Mateo 13, 3 al 9. Este es un pasaje muy conocido porque es la llamada parábola del sembrador. Y aunque originalmente esta parábola, o normalmente esta parábola ha sido interpretada como dirigida a las personas que no creen o que por primera vez escuchan el Evangelio, y por supuesto se aplica a ellos también, pero también podemos extraer lecciones de esta parábola respecto a nuestra propia vida y la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios ahora como hijos de Dios. Leamos. Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Este sembrador es el Señor Jesús, que da la palabra. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Uno puede ver aquí que el Señor habla de 4 tipos de suelo que producen un efecto diferente respecto a la semilla que reciben. Cada uno de ellos recibe una semilla o la semilla sembrada, pero el fruto tiene que ver con la calidad del suelo. Y hay un tipo de suelo, que es el último, la buena tierra, como la llama el Señor, que es capaz de hacer que la semilla que se recibe se multiplique, produzca fruto. De una semilla salen 100 o salen 60 o salen 30 semillas. Y eso significa multiplicarse, llevar fruto. Ahora vamos a la explicación. Capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el Señor nos va a hablar aquí de 4 tipos de suelo. Y el suelo es una figura en la parábola del corazón humano. Entonces, el Señor nos está hablando de 4 tipos de corazón, de corazones. 4 corazones diferentes que reciben la palabra de Dios de un modo distinto. Ahora, la palabra es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia en la semilla. La palabra de Dios es la misma en las cuatro situaciones distintas. Pero el corazón es lo que hace la diferencia. El suelo que recibe la semilla es lo que hace toda la diferencia. ¿En qué fruto produce la semilla? La semilla en sí misma tiene el poder de llevar fruto. Es la palabra de Dios que tiene el poder de llevar fruto por sí misma. Pero lo que hace la diferencia en cuanto al fruto, si hay o no hay fruto, es el corazón humano, el corazón que recibe la palabra. Por lo tanto, vea cuán importante es nuestro corazón respecto a cómo recibimos, cómo oímos y recibimos la palabra de Dios para que ésta realmente pueda producir fruto en nuestra vida. Y lo segundo que nos llama la atención aquí es que en todos estos casos son personas que oyen la palabra. Es decir, fíjese el versículo 19, cuando alguno oye la palabra, y aquí se refiere al primer grupo, es decir, todos estos son personas que oyen la palabra. Todos han oído la palabra, todos han en algún momento detenido su paso, su caminar, su transitar por la vida y se han detenido a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, todos oyen. Aquí el punto no es oír, el punto es
el resultado que esa palabra produce en la vida de cada uno. Lo que el Señor nos quiere decir aquí es que oír nunca es suficiente. Oír es importante, es esencial. Es necesario primero, en primer lugar, oír la palabra de Dios. Para que ella pueda producir fruto, tiene primero que ser oída. Pero nunca es suficiente con meramente o solamente oír la palabra de Dios. Almacenarla en la mente, guardarla en la mente y nada más. Eso nunca será suficiente. Lo que el Señor quiere enfatizar aquí es que se requiere algo más que oír solamente la palabra del Señor. Entonces, el primer ejemplo, él dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerda el primer ejemplo, el sembrador sembró y parte de la semilla cayó junto al camino, cayó sobre el camino. Y lo que caracteriza el camino es que es un tipo de suelo que habiendo sido transitado y pisado por los hombres y por los carros, bueno, en aquel tiempo, ¿no es cierto?, había carros de madera, de tanto que han pasado por encima de ese suelo, se ha endurecido completamente. Es totalmente duro. Y por lo tanto, la semilla no tiene ninguna posibilidad de penetrar ese suelo. Aquí entonces estamos hablando de los corazones endurecidos, de un corazón endurecido. ¿Y qué es lo que endurece el corazón humano y hace que la palabra de Dios no pueda penetrar en él? La Escritura dice que lo que endurece el corazón es el pecado, es la incredulidad que produce el pecado. Vea conmigo en Hebreos 3, del 12 al 13. Hebreos 3, del 12 al 13. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Nuevamente estamos hablando del corazón. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace que el corazón se endurezca y se vuelve incrédulo? Según Hebreos, es el pecado. Es decir, cuando permitimos que algún pecado no permanezca en nuestro corazón, cuando damos espacio a algún pecado, cualquiera, y no dejamos que el Señor trate con ese pecado, que el Espíritu de Dios trate con ese pecado, que la sangre de Cristo nos renueve de ese pecado, que la cruz de Cristo trate con ese pecado. Le damos espacio, no lo tratamos, seguimos permitiendo que ese pecado actúe en nuestra vida, cualquiera que sea. Ese pecado tarde o temprano terminará endureciendo nuestro corazón y nos volveremos insensibles a la palabra de Dios, nos volveremos incrédulos. Ya no seremos capaces de creer lo que la palabra del Señor nos dice. Ya no seremos una tierra mansa, capaz de recibir la palabra de Dios. No podremos más, estaremos endurecidos. Entonces, el primer caso es el efecto del pecado en la vida humana, en el corazón humano. Y claro, aunque el Señor aquí está hablando en primer lugar de los no creyentes, pero todos los incrédulos y todos nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado. Pero la gracia de Dios por medio del Evangelio, por la acción del Espíritu Santo que persuade el corazón, que trae arrepentimiento al corazón, permitió que nuestro corazón se ablandase y recibiese la palabra de Dios. Pero si a partir de allí nosotros permitimos que algún pecado continúe gobernando nuestra vida, cualquiera que sea, y hay muchas clases de pecados, pecados sexuales, pecados de las emociones, la ira, el enojo, los celos, la envidia, cualquier pecado que permitimos entrar al corazón y que gobierne nuestra vida, el resentimiento, la amargura, cualquiera de esos pecados permitidos y no tratados tomará control de nuestro corazón y lo endurecerá a la larga. Y entonces nos volveremos incapaces de recibir la palabra de Dios. Nos volveremos incrédulos. Ya no la oiremos y ya no seremos capaces de creerla y guardarla en el corazón. Por eso, dice Santiago, desechando desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, o sea, desechando el pecado que puede llenar el corazón. Cuando el pecado gobierna el corazón, la palabra de Dios no tiene espacio en el corazón. Este es el corazón endurecido por el pecado. Y es el primer ejemplo de lo que hace infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida. Claro, obviamente cuando el pecado ha tomado control de nuestra vida, Satanás rápidamente arrebata la palabra de Dios de nuestro corazón y la palabra desaparece de nuestra vida. Es una situación muy grave, que el Señor tenga compasión de nosotros,
para que seamos capaces siempre de vivir en su luz, como dice Juan, confesando nuestros pecados y permitiendo que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos libre del poder del pecado por medio de la aplicación de la obra de Cristo en nuestra vida. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y recuerda lo que el Señor dijo cuando habló de la casa edificada sobre la arena. Vendrán los ríos, soplarán los vientos, la lluvia vendrá, darán con ímpetu contra aquella casa. Inevitablemente, hermanos amados, nuestra vida será probada. Y será probado la clase de fundamento en la que estamos parados. Entonces aquí el Señor nos dice que este segundo ejemplo, este segundo tipo de corazón, si usted quiere, o de suelo, es aquel que tiene una actitud puramente emocional hacia la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una reacción emocional al momento de recibir la palabra? Repito, esto no es algo malo en sí, es más, es algo bueno. Nos gozamos cuando oímos la palabra, nos produce un frescor nuevo en el corazón, nos refresca, nos renueva, nos hace sentir aliviados nuevamente, porque es la palabra de Dios y tiene ese poder. Pero si nuestra actitud ante la palabra es solamente eso, es decir, cuando oímos la palabra, lo único que queremos es que produzca esas sensaciones, que renueve nuestro ánimo, que renueve nuestras emociones, que levante nuestras emociones, y eso es todo lo que esperamos de la palabra de Dios, otra vez estamos, estamos actuando con un corazón equivocado. Es un corazón, ese corazón dice, o esa actitud ante la palabra, dice el Señor, es como los pedregales, es un corazón que se asemeja a los pedregales. ¿Qué son los pedregales? Bueno, los pedregales son lugares donde hay, obviamente, un terreno donde hay mucha piedra. Y hay tanta piedra que hay muy poco espacio para que haya tierra. Hay un poquito de tierra entre medio de las piedritas, usted ve a veces un poquito de tierra aquí, un poquito de tierra allá. Y entonces cuando se siembra la semilla sobre pedregales, la semilla apenas encuentra un poquito de tierra para echar raíces. Pero como hay tanta piedra, las raíces no crecen, las raíces no logran expandirse. Son raíces pequeñas, que apenas se sujetan. No tienen la capacidad de profundizar y buscar agua para alimentar la plantita, porque está lleno de piedras. Entonces, el que fue sembrado entre pedregales, dice el Señor, es el que oye la palabra de una manera puramente emocional, una actitud puramente egoísta, es decir, buscando el efecto que la palabra me hace a mí, no buscando obedecerla, no buscando creerla y obedecerla y practicarla, sino simplemente buscando el efecto emocional que la palabra produce en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, dice, somos como estas personas que no tienen raíces. La palabra nunca logra echar raíces en nuestra vida. Es siempre superficial. Brota, por supuesto, produce un efecto inmediato, brota, produce algún pequeño fruto al principio. Pero como nunca permitimos que pase más allá de las emociones y toque profundamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nunca dejamos que llegue a nuestra voluntad para llevarnos a la obediencia, nunca permitimos que eso ocurra, sino que vamos de experiencia emocional en experiencia. Qué hermosa palabra, hermano, me renovó tanto. Y ya la semana que viene ya nos olvidamos de esa palabra, porque lo que quedó era la emoción, y queremos una nueva palabra que nuevamente nos produzca un estado emocional, y así sucesivamente podemos pasar nuestra vida entera. Si hacemos eso, la palabra de Dios nunca tendrá fruto en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor está alertándonos aquí, nos está alertando solemnemente sobre una actitud meramente emocional respecto a la palabra del Señor. Si hacemos eso, es una palabra que nunca producirá fruto porque nunca podrá echar raíces profundas en nuestra vida. Cuando venga la prueba, o sea, cuando salga el sol, aquí el Señor usa el sol como figura de la prueba, cuando venga la prueba, por causa de la misma palabra, porque la palabra de Dios tiene que ser probada en nuestra vida, el fruto de esa palabra. Cuando venga la prueba, o venga la persecución, o la oposición a nuestra vida por causa de esa palabra, como no tiene raíces, como nunca permitimos que se hace raíces, esa palabra se desvanecerá como nada, se secará como nada, y no tendrá ningún poder en nuestra vida. Repito, el defecto no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa en sí, pero se requiere una respuesta correcta del corazón humano para que la palabra ejerza toda su fuerza y su poder en nuestra vida. Esto nos está enseñando el Señor aquí. Entonces, es una actitud muy, muy peligrosa
de parte de algunos creyentes, de parte nuestra, si es así, el ser meramente personas que buscan la emoción que produce o los sentimientos que produce la palabra de Dios y nada más que eso. El versículo 22 nos habla de un tercer caso. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí hay un tercer ejemplo. ¿Quiénes son estos? Son los que reciben la palabra, pero en su corazón hay espinos. ¿Qué quiere decir espinos? Es un suelo espinoso, lleno de espinos. Eso significa, los espinos son un tipo de arbusto que crece de manera profusamente en los terrenos donde están, y impiden que crezca nada más, porque las hojas de los espinos cuando caen a tierra acidifican o vuelven ácida la tierra y hacen que nada más pueda crecer excepto ellos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que hay un tipo de corazón que está tan lleno de otras cosas, está tan cautivo, tan afanado, tan ansioso, tan obsesionado con las cosas de esta vida y de este mundo, que no tiene la capacidad de recibir la palabra y la palabra no tiene ninguna posibilidad de crecer o fructificar en ellos. Porque su mente está en otro lado, porque su atención está enfocada en otro lado, en las cosas de esta vida. Y si el primer ejemplo habla del pecado, del efecto del pecado, que es endurecer el corazón, este tercer ejemplo no habla del pecado, sino de los afanes de esta vida. Y aquí el Señor se está refiriendo a los afanes legítimos, no a no a los afanes, a las cosas legítimas, no a las cosas pecaminosas. Por ejemplo, los afanes de la vida, la familia, el trabajo. Aquí el Señor habla del dinero, la necesidad de producir dinero. Tantas cosas que pueden cautivar nuestra vida, convertirse en ídolos, verdaderos dioses que dominan, ídolos falsos, dioses falsos, que gobiernan, controlan nuestra vida. Si nuestra vida está controlada por algún afán de este mundo, y eso es lo más importante, entonces otra vez, la palabra no tiene espacio. Será como un espino que impide que la palabra de Dios fructifique. Entonces, hermanos amados, observe, tenemos ya 3 ejemplos de por qué la palabra de Dios puede tornarse completamente infructuosa en nuestra vida, no puede producir efecto en nuestra vida. Primero, el pecado, algún pecado dominando el corazón, endureciendo el corazón. En segundo lugar, una actitud meramente emocional hacia la palabra de Dios, de solamente recibir el efecto emocional de la palabra y nada más. Y el tercero, cuando otras cosas, otros afanes, otros intereses, cuando la palabra de Dios, cuando el Señor mismo no es lo fundamental, no es lo esencial, no es el motivo supremo que gobierna nuestra vida, entonces la palabra de Dios tampoco produce fruto. Otras cosas son más importantes, otras cosas son más esenciales para nosotros y dominan nuestra vida y por lo tanto la palabra de Dios no lleva fruto en nuestra vida. Y luego entonces tenemos un cuarto ejemplo. Este es el corazón bueno, dice el Señor. Observe el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Observe que está en contraste con el primer ejemplo, cuando dice que cuando alguno oye la palabra del reino, oye la palabra del reino y no la entiende. Y aquí el Señor dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, por supuesto, y la entiende. Y entiende la palabra. Entonces, el primer punto del corazón bueno, de la buena tierra, que es capaz de producir fruto, es que no solamente oye, sino que también entiende la palabra. Recuerda el ejemplo del espejo que pone Santiago. Santiago nos dice que, estamos hablando de los espejos de la antigüedad, un vistazo en un espejo a la rápida no permitía que nadie viera su verdadero rostro, porque eran espejos oscuros, opacos. Había que mirar con mucha atención, había que detenerse, contemplar por largo rato la imagen del espejo para lograr discernir verdaderamente el rostro propio. Entonces, esto mismo es verdad, metafóricamente hablando, por supuesto, respecto a la palabra del Señor. Para entender la palabra no basta con oírla una vez solamente, sino que es necesario retenerla y meditar en ella, hasta que finalmente su verdadero sentido se revele plenamente al corazón. Entonces, el camino de la fructificación para que la palabra produzca fruto en nuestra vida es primero oírla, por supuesto oírla, pero luego entenderla. ¿Y qué significa entenderla? Significa retenerla en el corazón y meditar en ella. Vamos a leer el pasaje paralelo de Lucas
de esta parábola, lo que nos dice Lucas, y vamos a ver cómo lo pone Lucas. En el capítulo 8 de Lucas, vea el versículo 15, 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces observe que el énfasis de Lucas, o lo que equivale en Lucas al entender la palabra en Mateo, es retener la palabra. Es decir, entender la palabra es sinónimo de retener la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender verdaderamente la palabra? Solo cuando la retenemos en el corazón. No cuando tomamos una actitud puramente emocional ante ella, o permitimos que otros intereses, otros afanes gobiernen nuestra vida. Escuchamos la palabra, pero inmediatamente, 2 o 3 horas después, o al día siguiente, dejamos que otras cosas, otros pensamientos, otros afanes tomen completo control de nuestra vida y olvidamos completamente la palabra. Y no tenemos tiempo, y ni damos tiempo al corazón para meditar la palabra, entender la palabra, permitir que el Espíritu de Dios revele a nuestro corazón el pleno significado de la palabra y entonces comience a transformar nuestra vida por el poder de la palabra de Dios. Pero si no le damos tiempo, si no la retenemos, si no perseveramos en ella, esa palabra no puede producir fruto. El Salmo número 1 nos enseña lo mismo, el primero de los salmos, de la siguiente manera. Leamos el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Podríamos comparar a este primer ejemplo, ¿no es cierto?, o esta primera parte con los primeros 3 ejemplos de una tierra inadecuada para la palabra. Y el versículo 2 ya sería equivalente al corazón bueno, a la buena tierra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, y observa aquí, de día y de noche. Eso es retener la palabra, guardarla en el corazón para meditar en ella, para volver a traerla al corazón, para que el Espíritu de Dios trabaje con esta palabra en el corazón. Muchos de nosotros somos personas que juzgamos la palabra. Cuando escuchamos una predicación nos gusta examinar al predicador, examinar lo que está diciendo, juzgar si lo que dice es correcto o no es correcto. Bueno, en parte eso está bien, porque hay que hacer un ejercicio de discernimiento al oír la exposición de la palabra. Pero más importante que juzgar la palabra es, al contrario, dejar que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros, nos examine ella a nosotros, nos diga en qué situación estamos y nos lleve a transformar y a cambiar aquellas cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida. Por lo tanto, dejar que la palabra de Dios nos juzgue, nos examine, ocurre cuando, como dice aquí, en su ley medita de día y de noche. Esa persona, dice el Salmo, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, será bienaventurado. Tendrá una vida plena, bienaventurada. Lo mismo que decía Santiago al final de su exposición sobre el hacer la palabra. Será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, el Señor nos está enseñando aquí, en Mateo y luego en Lucas, que para que la palabra produzca fruto en el corazón es necesario oírla y luego retenerla, guardarla, meditar en ella, dejar que ella examine nuestro corazón constantemente hasta producir el fruto y el efecto necesario en nuestra vida. Y tercero, por supuesto, dar fruto con perseverancia, es decir, la disposición a ponerla en práctica y obedecer lo que ella nos dice. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Porque, como usted entiende, el gran problema con nosotros es que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cada vez que yo trato de obedecer la ley de Dios, en este caso, los mandamientos de Dios, me doy cuenta que tengo en mi corazón, en mi interior, el deseo, la disposición de obedecer, pero parece que no tengo el poder de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde nos viene la capacidad de poner en práctica la palabra? Entonces ya tenemos 2 elementos fundamentales: oír la palabra y luego guardarla, retenerla en el corazón para meditar en ella. Luego hay un tercer paso. Vamos a ver. Vamos a leer entonces, para avanzar un poco, en el Evangelio de Juan, capítulo 14.
Juan 14, versículo 19 en adelante. Estamos en el momento de la cena en que el Señor instituyó la cena, la última cena del Señor con sus discípulos, esa noche en que el Señor abrió su corazón a sus discípulos y enseñó cosas muy importantes, esenciales para el futuro. Y aquí hay algunas de ellas. Vamos a ver. Capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor está acá hablando de la resurrección. El Señor iba a morir en la cruz y después de su muerte nunca más iba a aparecer públicamente a los ojos del mundo. Una vez que resucitó, el Señor iba a aparecer resucitado solamente a sus discípulos, pero nunca más el mundo vería al Señor, solo sus discípulos le verían resucitado. Pero no solamente le verían resucitado, sino que cuando Él resucitase, esa misma vida de resurrección, ese mismo poder que le resucitaría a Él, también sería la vida de ellos. El poder de su resurrección estaría en ellos, porque yo vivo, vosotros también viviréis, con la misma vida que viviría el Señor, la vida de resurrección. Esa misma vida estaría en ellos. Mire qué maravilloso, qué glorioso lo que el Señor les está diciendo. En aquel día, o sea, cuando esa vida de resurrección del Señor estuviera también en ellos, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y aquí se refiere a un conocimiento por experiencia, un conocimiento interior, íntimo, un conocimiento en el Espíritu. Hasta ese momento ellos habían oído que el Señor Jesús era el Hijo que estaba siempre unido al Padre, pero lo conocían como información, meramente en sus mentes. Pero en aquel día, cuando esa vida de resurrección del Señor estuviera en ellos, ellos conocerían interiormente, por su propia experiencia, que el Padre y el Hijo son uno y que ellos también son parte de esa comunión íntima. Yo estaré en vosotros. Ahora, por supuesto, estas son palabras muy misteriosas y en ese momento muy difíciles de entender para los discípulos. ¿Qué significa? Podría significar que el Señor Jesús estuviera en ellos. Estaba con ellos, había estado con ellos 3 años y medio, había estado físicamente, materialmente con ellos en esos años. Pero el Señor nos está diciendo que luego que Él resucite, habrá una experiencia todavía más profunda con Él, una relación aún más profunda. Yo estaré en vosotros, así como el Padre está en mí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo estaría Él en ellos? ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, Él continúa explicando, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el Señor aquí dice algo muy importante para entender cómo guardar la palabra del Señor. Él nos dice que el poder o la fuerza o la motivación para guardar y para hacer su palabra está en el amor hacia Él. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Es decir, guardar los mandamientos, guardar la palabra del Señor, dice Él, es un efecto del amor hacia Él. En el Antiguo Testamento, las personas eran llamadas también a guardar la palabra de Dios por amor, pero también por temor al castigo. El que no guardaba la palabra de Dios, el que no cumplía la ley de Dios, estaba bajo maldición, estaba bajo una sentencia de muerte, estaba bajo condenación. Pero ahora en el nuevo pacto ya no es así. Ahora, el no guardar la palabra de Dios no nos lleva a la condenación porque lo que nos salva, nos justifica es la obra de Cristo, es la justicia que Dios nos dio gratuitamente en Cristo. No necesitamos guardar la palabra, la ley de Dios para ser justificados y ser aceptados y amados por Dios. No. Por lo tanto, guardar la palabra de Dios ya no es una cuestión de temor, sino de amor. ¿Por qué guardar la palabra? El Señor nos dice, este es el secreto, porque me amáis. Si ustedes me aman, me amasen verdaderamente, ustedes querrían guardar mi palabra y guardarían mi palabra. Porque sería el efecto de ese amor por mí lo que los llevaría a amar, a guardar mi palabra y a obedecer mi palabra. El Señor en el fondo nos está diciendo que guardar la palabra es una cuestión de amarlo a Él. Y entonces viene la motivación y viene la disposición y la dedicación y la perseverancia para guardar su palabra. Entonces dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Recuerda como decía Santiago, que la palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras almas.
Y lo que quiere decir Santiago es que cuando guardamos la palabra y la obedecemos, entramos en una relación con Dios, el Padre, y con el Hijo, una relación transformadora. Realmente, Él se manifiesta a nosotros. Llegamos a conocerlo en una intimidad y en una profundidad que nunca podríamos conocer si no guardásemos y obedeciésemos su palabra. Repito, aquí Él no está hablando de la salvación, sino de los frutos de la salvación en nuestra vida, que es esta relación de intimidad con Dios, guardando su palabra. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Claro, Judas tiene una duda. ¿Cómo puede ser que solo nosotros te veamos, solo nosotros tengamos una relación contigo y el mundo no pueda verte más? Para Judas era difícil entender eso. Y entonces el Señor les explica. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vuelvo a repetir lo mismo. Guardar la palabra del Señor es una cuestión de amor, de amarlo a Él, de amarlo supremamente a Él. El que me ama, y aquí la palabra amor es ágape, que significa ese amor supremo, amor divino, amor sacrificial, amor que se entrega, se da la vida por aquel que ama, de ese amor está hablando. El que me ama de esa manera, el que está dispuesto a dar su vida por mí, así como Él dio su vida por nosotros, el que responde a ese amor, ese guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y allí otra vez significa que habrá una relación de intimidad real, experimental, de comunión real, intimidad real con Él y con el Padre, y ellos vendrán a morar en Él. Habrá una habitación real del Padre y el Hijo en aquel que le ama y guarda su palabra. 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y ahora entonces el Señor les va a explicar cómo, porque la gran pregunta era, bueno, ¿cómo es que tú estarás en nosotros, Señor? De esa manera que tú dices. ¿Cómo es que nosotros te veremos, pero el mundo no te verá más? ¿Cómo es que nosotros seguiremos teniendo comunión contigo, pero el mundo ya no podrá nunca más relacionarse contigo? Entonces aquí está la explicación, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo será posible entonces esto? ¿Cómo será posible que lo amemos a Él con el mismo amor con que Él nos amó a nosotros? Y que amándolo de esa manera entonces guardemos su palabra. ¿Y con qué poder podremos amarlo a Él como Él nos ama a nosotros? Y luego seremos capacitados, ¿con qué poder? Para entender su palabra y luego guardarla por amor a Él. Y el Señor nos explica. Todo esto será posible porque vendrá el Consolador, vendrá el Paracletos, vendrá el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, vendrá a morar en ustedes. Y cuando Él venga, todas estas cosas que yo les estoy diciendo serán realidad en ustedes. Es por el poder del Espíritu Santo que ustedes me amarán. Es por el poder del Espíritu Santo que amándome guardarán mi palabra. Es por el poder del Espíritu Santo que yo estaré en ustedes y ustedes en mí. Es por la bendita operación y acción y habitación del Espíritu de Dios que todas estas cosas serán posibles. Qué maravilloso, hermanos amados. Qué maravilloso es lo que el Señor está prometiendo a sus discípulos. Él les está prometiendo una relación más profunda, más íntima, más amplia, de mucho mayor alcance que la que jamás tuvieron con Él hasta ese momento. Y todo será posible por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, el apóstol Pablo está tocando exactamente este mismo punto. Recuerden que dijimos que en el 7, él descubre su absoluta insuficiencia en sí mismo, en sus propios recursos, en los recursos de su propia naturaleza humana. Porque en mi naturaleza, dice, humana, caída, yo soy carnal, estoy vendido al pecado, soy incapaz de guardar la palabra, los mandamientos de Dios. No puedo. Por más que me esfuerzo, descubro que hay en mí una ley de pecado, que me hace cautivo y me obliga a ir en contra de lo que está en lo profundo de mi espíritu, renovado ahora por el Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice el 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8.1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la clave aquí está en la habitación, en la operación
del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Cuando el Espíritu de Dios viene al corazón, no solo lo renueva, no solo nos da una nueva, por decir así, una nueva identidad en lo más profundo. Ya no estamos en lo profundo de nuestro ser identificados con el pecado, sino identificados con Cristo, identificados con la ley de Dios. Ya no somos personas que viven bajo el poder del pecado, sino bajo el poder de la gracia. Llamamos la ley de Dios, pero el poder para vivir y obedecer su palabra también viene del Espíritu, nos dice Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? Ve el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, esto es una experiencia. Yo he experimentado el poder del Espíritu que me ha librado de esta ley que me lleva cautivo al pecado. Ya no más, porque hay en mí otra ley, más poderosa que la ley anterior, que cancela la ley anterior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo ocurre eso entonces? ¿Cómo opera esa ley en mí? Vea el versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Y aquí se refiere a la justificación. En primer lugar dice, porque Él nos justificó, porque Él nos perdonó, porque Él puso fin al poder del pecado, porque Él crucificó al pecado en la carne, muriendo en nuestro lugar, tomando nuestro lugar en la cruz, llevó nuestros pecados y llevó también al hombre pecador en la cruz y le dio muerte. Y entonces, ahora estamos en Él, estamos unidos a Él, y su Espíritu está en nosotros, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la primera parte. Luego el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, para que la palabra de Dios se volviese eficaz, para que la palabra de Dios, para que los mandamientos de Dios se volviesen eficaces en nuestra vida y tuviésemos el poder de cumplir y hacer esos mandamientos. ¿Cómo se hace eso? Y aquí está la clave. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, porque aquí la traducción de nuestra Biblia no es tan exacta como debiera ser respecto al texto griego, si vamos a tratar de interpretarlo más exactamente. Que no andan conforme a la carne, es decir, que ya no viven en la esfera del poder y de la energía y de las habilidades o capacidades de la naturaleza humana caída. Ya no están bajo el poder de su propia carne, ya no viven en la energía de su carne, sino que viven por otro poder, por otra energía, por otra fuerza que está en ellos, la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu. Pero ¿cómo ocurre eso? Recuerda que el Señor nos está diciendo en la parábola del sembrador que la palabra de Dios no produce fruto de manera automática en nuestra vida, sino que produce fruto con nuestra cooperación, con nuestra colaboración. Es la actitud con que nosotros recibimos la palabra lo que hace el cambio, lo que permite que la palabra produzca fruto en nuestra vida. Y aquí Pablo nos está diciendo lo mismo. Observe el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Porque Pablo dice, los que andan conforme a la carne, perdón, el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Es decir, para que la palabra de Dios lleve fruto en nosotros y se cumpla en nosotros, eso es la justicia de la ley, produzca el fruto que ella quiere producir. Pablo dice, no tenemos ni debemos andar en la carne, sino todo lo contrario, andar conforme al Espíritu. Entonces ahora el 5 nos aclara, ¿qué es andar según la carne? Fíjese qué es andar según la carne, de acuerdo al apóstol Pablo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Andar según la carne es pensar, pero literalmente el griego aquí dice, es fijar la mente en las cosas de la carne. Fijar la mente en las cosas de la carne. Ahora volvamos al Salmo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha puesto su mente, que no ha puesto su mente, que no ha puesto su corazón en las cosas de la carne, en las cuestiones relativas a la carne, que no ha dejado que esos pensamientos de la carne sean pensamientos pecaminosos o sean simplemente las ansiedades y los afanes de esta vida. Recuerda los ejemplos de
de la parábola del sembrador. No ha permitido que su carne domine su mente, ni las cosas de la carne dominen su mente, sino que ha puesto su mente, literalmente ha fijado su mente, o ha pegado su mente a las cosas del Espíritu. Y cuando una persona, dice Pablo, uno de nosotros, cualquiera, un hijo de Dios, pone su mente, pero literalmente fija su mente, fija el flujo constante de sus pensamientos y su mente en las cosas del Espíritu, automáticamente opera en él la ley del Espíritu de vida, que produce la justicia de Cristo en su vida, reproduce el carácter de Cristo en su vida, reproduce o produce el fruto de la palabra en su vida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu. O literalmente fijando la mente, apegando la mente a las cosas del Espíritu. ¿Y cómo se apega la mente a las cosas del Espíritu? ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu de las que habla el apóstol aquí? Porque el 6 nos aclara, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que pone su mente en las cosas de la carne, el que fija su mente en las cosas de la carne, va a la muerte. Pero el que fija su mente, ahí el ocuparse del Espíritu es fijar la mente en las cosas del Espíritu, es vida y paz. Entonces, ¿cómo se fija la mente en las cosas del Espíritu? ¿Qué son las cosas del Espíritu? Volvamos acá entonces a lo que ya hemos leído. El Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Guardar la palabra es en primer lugar retenerla, es meditar en ella. Y es un acto, dijo el Señor, de amor. Entonces, las primeras cosas del Espíritu que nuestra mente, a las cuales nuestra mente debe amarrarse, literalmente amarrarse, constantemente, son las verdades fundamentales de la salvación, del Evangelio. Cuando nosotros olvidamos esas verdades y otras ideas, otros pensamientos del mundo, de la carne, dominan nuestra mente, entonces ya nos separamos de las cosas del Espíritu. Déjeme mostrarle un ejemplo para que entendamos lo que estamos diciendo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que el amor de Dios, ese amor del que nos habla el Señor Jesús allí, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o el que me ama, mi palabra guardará. Ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros naturalmente no tenemos esa clase de amor, no tenemos esa clase de disposición a amar y a dar incluso nuestra vida por amor al Señor. Pero ¿cómo se engendra ese amor en el corazón? ¿De dónde viene ese amor? ¿De cuál es el origen? Y entonces Romano nos dice que ese amor viene de Dios mismo, viene del Espíritu. Es el Espíritu el que derrama ese amor en el corazón. Es el Espíritu el que llena nuestro corazón de ese amor por Dios, ese amor por Cristo. Lo hace el Espíritu. Pero ¿cómo lo hace? Y aquí Pablo lo explica. Mire qué maravilloso, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, cuando nuestra mente medita, piensa, por el poder del Espíritu, en la palabra del Evangelio y en todo lo que ella significa para nuestra vida, constantemente vuelve nuestra mente a pensar en ella, por esa palabra el Espíritu derrama el amor de Dios, el amor de Cristo, y llena nuestro corazón con ese amor. Porque Pablo lo está diciendo literalmente, es como si él nos dijera, cuando yo pienso que Cristo, cuando yo aún era débil, murió por mí, cuando yo estaba perdido, cuando yo era un pecador, cuando yo era impotente, incapaz de agradar a Dios en nada, Él murió por mí que era un impío. Eso es lo que está pensando Pablo. Ese pensamiento, esa meditación, esa verdad revelada por el mismo Espíritu, por la palabra en el corazón, es lo que llena su corazón del amor de Dios, del amor de Cristo. Ciertamente, mira cómo sigue pensando, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son estos pensamientos. Es cuando yo pongo mi mente en estas cosas, que son las cosas del Espíritu, que el Espíritu derrama en mi corazón el amor de Dios, el gran amor de Cristo. Y por ese amor somos capacitados para amar a Cristo. ¿Se da cuenta?
Por eso Pablo nos da el secreto. Cuanto más ponemos nuestra mente en la obra de Cristo, en la persona y en la obra de Cristo. Eso es lo que dice el 2 de Corintios. Nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Cuanto más miramos al Señor, cuanto más meditamos en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él es para nosotros, en la perfección de su obra a nuestro favor, cuanto más nuestra mente se fija allí, entonces más actúa el poder del Espíritu de Dios para renovar nuestra vida. Por esa misma palabra en la que pensamos y meditamos. Hermanos amados, es por eso que el Salmo nos dice, en su ley medita de día y de noche. Pero aquí, entendida ahora a la luz del Nuevo Testamento, no es simplemente meditar en sus mandamientos, es meditar en Él mismo, es meditar en Cristo mismo, en la palabra de Él, en lo que Él hizo por nosotros, en su obra por nosotros. Es esa meditación constante la que produce en nosotros esa transformación y nos capacita así para obedecer la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuán importante es esto? Por eso el Señor nos dice, el que recibe la palabra. Esta es la palabra del Evangelio, es la obra de Cristo por nosotros. Y la guarda en el corazón. Y medita en ella día y noche. Y piensa en ella y deja que el Espíritu opere y traiga el pleno significado. Esa persona será energizada, capacitada y llevada por el poder del Espíritu, porque es esa meditación la que llena el corazón de amor. Llevada por ese amor a guardar la palabra de Dios, por el mismo Espíritu de Dios. Hermanos amados, que el Señor nos ayude entonces a no ser meramente oidores de la palabra, sino hacedores. El gran secreto no está en nosotros. Pablo reconoce, en mi carne no hay poder para obedecer, para guardar. Pero el secreto está en el Espíritu, el secreto está en la palabra del Evangelio, el secreto está en lo que Cristo hizo por nosotros, ahora asimilado en el corazón, guardado en el corazón, retenido en el corazón, permitiendo que nuestra mente se renueve día a día por esa bendita y gloriosa palabra. Y a través de ella opera el Espíritu, transformando nuestras vidas. Hagamos una oración al Señor para dar gracias por su palabra.